Es un privilegio poder estar con ustedes. Venía ahorita a mi mente la última vez que prediqué en Pasadena con el pastor Gustavo, con María Cris, y veía a Lu, a Andrés y a todos ellos que estaban más pequeñitos. Ahora están más grandes, líderes, ministrando, predicando. Es una bendición, es una bendición. Nosotros nos estamos preparando con los pastores, con Chechi, con mi hermano Julio. Estamos tomando una maestría en teología bíblica. Ha sido un estudio bastante bueno, un estudio muy profundo, y les confieso, nos ha costado. Estamos pagando el precio. Y me siento como cuando el Señor cogía a sus discípulos aparte y les explicaba la palabra, porque es un estudio bastante profundo. Y muchas veces de lo que nos han enseñado, de lo que estamos aprendiendo los martes y los viernes, de 10 de la noche a las 12:30 de la noche, porque estamos con el horario de Los Ángeles, obviamente es un tiempo fuerte, ¿cierto? Pero ha sido de mucha bendición. Nos ha traído luces, nos ha mostrado cosas de la palabra que todavía de pronto las veíamos, pero no las habíamos analizado de esa manera. Las habíamos leído muchas veces y muchas veces habíamos mirado, revisado, comentado, compartido, pero no lo habíamos visto de esa manera. Hay una palabra o hay una clase en especial que fue la red, que fue el martes pasado, ¿sí? Y entonces yo dije, no, esta palabra yo ya la había visto, la había repasado muchas veces, esta parábola, interesante, bonita esta parábola. Y resulta que cuando el pastor me llama, me dice, vas a tener la oportunidad de dar la palabra. Miren, es un privilegio y es una responsabilidad grandísima compartir la palabra. Y estudiando esta maestría, hemos entendido que nosotros debemos fiarnos 100% por la palabra. Enseñar la palabra, como es, no como yo la pienso, como a mí me parece, como podría ser, no. Yo tengo que hablar la palabra como es. No la puedo disfrazar, no la puedo acomodar, porque yo no quiero agradarles a ustedes. Yo quiero que ustedes se agraden en el Señor. Aquí lo más importante no soy yo, no es el predicador, no es el pastor. Aquí lo más importante es el Señor. No es más importante el mensajero. Nosotros en este momento somos los mensajeros. El que más importante es el que nos envió. Y a Él es el que tienen que mirar ustedes. El hombre ve al que está al frente y a veces lo sube, ¿cierto? A veces subimos a la persona que está al frente y de pronto habla muy bonito, explica muy bien y todas esas cosas, y de pronto nos vamos más por esa parte. Pero no, vamos a mirar y a buscar al Señor. El Señor hoy quiere traer una palabra para ti. Hoy quiere hablar a ti, a tu corazón. Y hoy les voy a compartir parte de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado, que muchas veces pasé por esa palabra y no la había entendido. También el Señor traía un recuerdo a mi mente, y hace muchos años, cuando yo no era cristiano, porque yo vengo de contexto católico, de familia católica, yo fui el primero que llegué a los pies de Cristo, hace 25 años, aunque si yo veo, y eso es otro tema para poderlo charlar, a la edad de 8 o 10 años yo supe que el camino era Jesús. Tuve una experiencia con el Señor. Me la explicó hace como 10 años. Hace como 10 años me la explicó cuando se le estaba contando a Tommy, ahí en la casa. Lo que me sucedió, eso es otro tema.
Desde ese momento yo supe que el camino era Jesucristo, pero no sabía en ese entonces un pueblo de Boyacá, bien adentro de Boyacá, años 70, imagínense, soy modelo 65, tengo 58 años, soy jovencito, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues en esa época, ¿quién me iba a explicar lo que había sucedido? Bueno, eso es otro tema. Pero tal vez estamos llamados a llegar a la presencia del Señor. Y muchas veces no lo entendimos. Hace unos años visité a unos amigos y llegó un familiar de otro país, cristiano, y le dijo a mis amigos, ya le echaron la red, ya le echaron la red. Yo le dije, ¿cómo así que me echaron la red? ¿Por qué me tienen que echar la red? ¿Cuál red? ¿Sí? Yo no lo entendí en ese momento. No, yo soy católico. No, usted, sí, yo soy amigo de ustedes y la pasamos rico, salimos, jugamos, nos divertimos, pero no, yo soy católico, porque eso me lo enseñaron, porque no lo sabía, ¿cierto? Bueno, entonces cuando empezamos a ver este tema de la red, el Señor me mostraba ese momento de mi vida, cuando en cierta forma Él estaba llamando a mi vida, a mi corazón. Oye, Luis, Él estaba llamando, pero muchas veces nos hacemos los de los oídos sordos. Muchas veces le hemos dicho al Señor, no quiero. Como vengo de ese contexto y para ya entrar en palabra, mi mamá, le doy gracias a ella, porque me enseñó a amar al Señor con los ojos cerrados. Como iba a la iglesia católica, ella me decía, cuando vayas a la iglesia, cierra los ojos y haz de cuenta que Jesús te está enseñando la palabra. Yo hacía ese ejercicio, empezaba la homilía, cerraba los ojos y decía, tú me estás enseñando la palabra, Señor, no es el Padre. Y yo sentía, no aquí, sino aquí, porque si yo lo siento aquí me muero, lo siento acá porque el Señor me decía, yo quiero que tú me sirvas. Yo quiero que tú me sirvas. Y yo abría los ojos y veía al sacerdote, veía a los acólitos y decía, no, yo no te quiero servir. Volvía, quiero que tú me... Señor, es que ellos no se casan y yo sí me quiero casar. Yo sí quiero tener hijos. Ellos no se casan. Entonces yo no entendía en ese momento lo que Él quería, obviamente. Tenía que pasar el proceso, tenía que caminar, tenía que estrellarme, tenía que muchas veces buscar o llegar a ese punto donde el Señor me decía, ¿te acuerdas que yo te llamé? ¿Te acuerdas que yo te hablé? ¿Te acuerdas que yo estuve fijando mis ojos en ti? Ven para acá. Y entonces, entrando en contexto, dice la palabra. Me gusta la versión Reina Valera. Me parece muy, muy bonita, pues obviamente pues se puede utilizar las otras versiones, pero hay otras versiones un poquito más claras, pero me gusta esta versión. Mateo 13, 47, 50. El título es la parábola, es una parábola y se llama la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola la podemos dividir en tres partes, vamos a trabajar la primera y la segunda. ¿Sí? Porque es bastante extensa, es un tema muy álgido, muy bonito, o sea, de mucha profundidad, pero vamos a trabajar las dos primeras partes. Y cuando vemos que el Señor le hablaba a sus discípulos o le hablaba a la gente, cuando habla por parábolas, Él está hablando en un lenguaje figurativo. Es un lenguaje, las parábolas son un lenguaje figurativo. Es como, hablemoslo un poquito más sencillo.
Es una forma como de mostrar los secretos del reino, lo que el Señor quería en profundidad, pero de una manera más didáctica. Obviamente, no todo el mundo entendía la palabra. Tenemos que tener un corazón dispuesto para entender la palabra. Tenemos que tener un espíritu enseñable, mis hermanos. Si yo no tengo un espíritu enseñable, nunca voy a entender la palabra. Yo tengo que estar dispuesto a que el Señor me revele y me muestre su palabra. Entonces, cuando vemos que dice el reino de los cielos es semejante a una red, yo siempre cuando he visto estas parábolas, yo digo, Señor, cuando tú en Mateo 4:17 dices, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre que el Señor habla del reino de los cielos, me está mostrando su grandeza, su amor, su benevolencia. Estamos viviendo en un gobierno o lo que estamos viviendo hoy en día con gobiernos que sinceramente son completamente a la izquierda, a la derecha, bueno, miles de cosas. Siempre queremos ser gobernados por un gobierno verdadero, un gobierno que sea justo, un gobierno que se preocupe por nosotros, un gobierno que no atropelle a los más desvalidos, ¿cierto? Pero el reino de los cielos, si lo miramos bien, es Jesús. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? Jesús. Jesús es el reino de los cielos. Él llegó a su pueblo, era mostrarse, Él. Decir, mira, aquí estoy yo. Síganme a mí, escúchenme. Estaban desviados. Tenían un corazón dolido, con un corazón endurecido. Jesús es el reino de los cielos. ¿Qué quiere Él para nuestras vidas? ¿Él va a querer lo más malo para nosotros? ¿Él va a ser lo más injusto para nosotros? ¿Él va a ser lo más negativo para nosotros? No. Jesús quiere tocar tu corazón. Jesús quiere transformar tu vida. ¿De quién somos? ¿Quién nos creó? ¿Por qué nos creó? ¿Por qué muchas veces pasamos por tantos momentos tan difíciles, tan complicados? ¿Por qué pasamos por situaciones tan duras cuando la situación podía ser tan diferente? Jesús es el reino de los cielos. Obviamente, pues es toda la grandeza del Padre, los 24 ancianos, todo, obviamente, eso es algo maravilloso. Pero el Hijo de Dios vino a este mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre para rescatarme a mí, a ti, a todos nosotros. Que eso es lo más maravilloso. Tenemos que enamorarnos de ese Jesús. Tenemos que ver a ese Jesús ahí en todo lo que Él hizo, todo lo que habló, todo lo que enseñó, todo lo que quiere hacer día a día. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Moldearnos. Pero nosotros vamos para otro lado. No, Señor, por allá no voy. Cuando el Señor nos habla, nosotros muchas veces no lo escuchamos. Y les voy a contar 2 ejemplos, sencillos, rápidos. Salía yo para mi trabajo, metí el celular aquí en el bolsillo de la chaqueta y el Señor me dijo, no lo pongas ahí. Entré a Transmilenio, iba con mi música cristiana, iba a entrar a pasar la puerta para abordar el bus, se desconectó el audífono. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ese robo ese es clásico. ¡Pum! Un tipo, ¡ay, el de adentro! No, pues ya que en ese momento pues tenía una reunión, ni modos. Se me perdió el celular. Venía con mi esposa haciendo mercado, me puse el morral, el celular aquí en el bolsillo, veníamos caminando, hablando, rico, sentí 2 tipos acá, dos ciudadanos extranjeros. Perdóname, ¿sí? Y lo sentí inmediatamente, el celular, pum, cogí, le dije, mi amor, listo,
se devolvieron. Y yo diría, el Señor diría, yo le aviso a este man otra vez porque si no, ¿quién se lo aguanta chillando por otra vez por otro celular? Entonces muchas veces no escuchamos. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Primero, el reino de los cielos, ese es Jesús que vino y se manifestó a nosotros, se hizo hombre, vivió y sintió como nosotros, como cada uno de nosotros. Sintió la necesidad, sintió el dolor, sintió el cansancio, sintió la sed, sintió absolutamente todo. Él nos entiende, Él sabe que estamos viviendo, sabe que estamos sintiendo, sabe que tenemos una frustración, que tenemos un problema, que nos miraron mal, que hicieron una cosa, que nos hicieron otra cosa. Él lo sabe, porque Él lo vivió. Él vivió la persecución, todo el mundo quería matarlo. Los fariseos, los saduceos querían acabar con Él, porque era un peligro para la sociedad en ese entonces Jesús, porque estaba en contra de lo que ellos estaban haciendo. Cuando vemos a Jesús como el reino de los cielos, hay unos requisitos que yo lo analizo y lo veo así. El reino espiritual. Y hay unos requisitos para el reino espiritual. Yo tengo que estar dispuesto para que ese reino espiritual llegue a mi vida, ¿cierto? Yo tengo que, primero que todo, o lo que yo catalogo primero, es la humildad. Tenemos que tener humildad. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Veamos a los demás como superiores a nosotros. Siempre, siempre seamos agradecidos. Reconozcamos a los demás. Tenemos que tener un espíritu humilde, sencillo. Yo tengo que buscar al Señor con humildad, porque si yo voy con arrogancia a buscar al Señor, nunca lo voy a encontrar. Como les decía, yo venía del contexto católico y alguna vez en una reunión, analizando Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo le dije al Señor, yo te conozco. Y el Señor me dijo, no, tú no me conoces. Tú conoces una religiosidad, tú sabes cuándo te paras, cuándo abres la boca, cuándo la cierras. Tú sabes, tú conoces eso. Y yo le dije al Señor, porque para mí fue un choque espiritual grandísimo. Yo le dije, caminando hacia mi casa, le dije, Señor, entonces enséñame quién eres tú. Yo quiero conocerte. Si yo no te conozco, muéstrame quién eres tú. Y llega a mi casa. 2 de la mañana me despertaba. 3 de la mañana me despertaba. Quedaba en blanco. Me ponía a orar. No sabía orar. No tenía ni idea cómo era orar. Había escuchado algunos por ahí medio orar y entonces le ponía atención. Ay, este está pidiendo por esto. Ay, este está pidiendo por lo otro. Ay, no, yo no pido eso porque no. ¿Sí? Pero entonces empecé a decirle, enséñame. Porque dice la Escritura que no sabemos orar como es debido. Entonces, Señor, enséñame a orar. Y cogía los salmos y empecé y lo subrayaba. Y lo que subrayaba, el Señor es mi pastor. Entonces yo empezaba a reflexionar sobre eso. Me daban 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, ahí de rodillas orando. Con humildad. Miren, lo que les estoy contando no es para decir, ay, Luis Fernando es la verdad que no. Luis Fernando es uno como ustedes. Soy también un ser humano que vive sus luchas, que tiene sus problemas, que también falla, que también cae y que también va a la presencia del Señor a decirle, perdón Señor, la embarré, me equivoqué, debo pedir perdón, no te escuché, pequé Señor, no te escuché, soy igual, porque aquí lo más importante es el Señor, lo que está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos con la humildad, ¿cierto? Se me bloquea esto. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
yo habito en la altura y la santidad y con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu y los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántas veces nos hemos quebrantado delante del Señor? ¿O hace cuánto tiempo no te quebrantas delante del Señor? ¿Hace cuánto tiempo no le entregas tus cargas? ¿Hace cuánto tiempo no le permitimos al Señor que sane nuestro corazón? A veces guardamos, yo guardo mucho, yo a veces guardo, y es un defecto, porque guardo y después exploto. Entonces es malo. A veces otros hermanos son diferentes, de pronto no guardan tanto, manifiestan y ya no se cargan tanto. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo debe pasar para que vayamos en humildad a la presencia del Señor y les pongas tu caso? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No mucho. Bueno, yo no les digo, yo tampoco voy a decirles, no, es que yo sí voy todos los días. No, mentiras. Nos pasa a todos, absolutamente a todos, ¿cierto? Bueno. Segundo, servicio compasivo. Primera Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tenemos un espíritu humilde, vamos a la presencia del Señor. Él nos ha cautivado. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Servir. Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. Yo quiero ser un instrumento tuyo. Y no necesitas ser un pastor o un líder para ser un instrumento del Señor. No necesitas. Lo que necesitas es disponer tu corazón y disponerte para que el Señor te use en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad o a donde tú vayas. En cualquier parte nosotros podemos servirle al Señor. Si estamos aquí en la iglesia, ok, sirvamos aquí en la iglesia. Armemos, intégresen a los grupos, a los diferentes grupos, porque hay mucho trabajo acá. Pero no solamente aquí, en cualquier parte, en cualquier momento, el Señor te va a usar a ti para dar una palabra. No es fácil. A veces enseñar la palabra o a veces hablarle a las personas no es sencillo. A veces no todo el mundo está dispuesto a escuchar. Y a veces tú tienes una palabra de verdad para las personas que están al pie tuyo y muchas veces es difícil a veces predicarles. Lo digo porque hace poco me reuní con compañeros de trabajo, pues teníamos una tarea específica y les empecé a hablar. Como más de media hora les hablé de la palabra, de la iglesia, de todas estas cosas. Bueno, Luchito, muy bien. Bueno, Luchito, sí, gracias. Bueno, yo espero. Obviamente, la palabra siempre cumple el objetivo por la cual es proclamada. Así de pronto no haya visto el efecto en ese momento, la palabra los inquieta. ¿Sí? Porque obviamente nosotros podemos hablarle a alguna persona. Hace muchos años otra persona me dijo, hábleme porque es que me gusta lo que usted hace, lo que usted estudia, lo que usted, la iglesia. Y le hablé como más de una hora. Oye, ¿quieres recibir al Señor en tu corazón? Después de que todo lo que habló y me decía, bueno, sí, no sé qué. No, me dijo no. A mí me provocaba. Yo decía, Dios mío, o me casco o qué, o le casco a ella. No es fácil a veces hablarle a las personas, a veces no entienden o no es el tiempo, ¿sí? A veces los tiempos del Señor son diferentes, ¿sí? Cuando ya aquí en Bogotá, unos hermanos cristianos me compartieron la oración de fe. Y la oración de fe no la podemos tomar como para estarla como muletilla a todo momento. No. Hay unos momentos determinados en que podemos trabajar esto,
porque lo que el Señor quiere es que nosotros seamos salvos, ¿cierto? Y me compartieron esa pequeña oracioncita en una hojita de periódico y con letras azules. La primera vez yo la empecé a repetir: yo reconozco que soy pecador. Yo sentí aquí mi corazón como que, pero me distraje, no pasó nada. A los 8 días llegó una persona nueva, la sentaron al pie mío y el pastor dijo: vamos a compartir la oración de fe, después de que dio la enseñanza, una enseñanza muy bonita. Y yo dije: no, Señor, esa oración va a ser para mí. Y yo empecé a leerla, a hacerla mentalmente. Y en la medida que yo iba repitiendo esa oración: yo reconozco que soy pecador, hoy te pido que entres a mi corazón. Así más o menos como lo que hacemos aquí en la iglesia. Y yo sentía que cada vez que repetía algo, se hinchaba mi corazón y sentía un calor, pero una cosa impresionante. Era más o menos la época de 1982, barrio Carabelas, abajo de Santa Isabel. Ahí estábamos yo recibiendo esa oración de fe. Ese día mi vida cambió 180 grados. Yo sentí que cambió, pero no sabía que había cambiado o por qué había cambiado. Lo entendí 10 años después. Y de pronto ese predicador diría: aquí trajimos una señora y un muchacho, les compartimos, les predicamos, y se perdieron. No. La palabra del Señor cumple el objetivo por lo cual es proclamada. Y es en el tiempo del Señor. Pero no desaprovechemos la oportunidad de poder compartir. No nos sintamos frustrados como me sentía yo frustrado con mi compañera después de predicarle 1 hora. ¿Sí? Y yo quería, ya, listo, venga, la oración de fe, venga, sí, listo, hermano, venga, caminamos para la iglesia. Eso es lo que espera uno, ¿sí? Pero es el tiempo del Señor. Bueno, amén. Después vemos la perseverancia, Lucas 9:62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El reino del Señor o servirle al Señor implica sacrificios. Implica sacrificios. Y muchas veces: no, Señor, espéreme, espéreme, Señor, que cuando yo me pensione y cuando ya tenga tiempo. El Señor muchas veces no ocupa personas desocupadas. O le va a poner trabajo al que está desocupado, al que no está haciendo nada. Muchas veces el Señor nos va a exigir un poquito más, y va a exigir de nuestro tiempo, y va a exigir de nuestro físico, ¿sí? De nuestro sueño, de nuestro descanso. Pero lo más maravilloso es que se fijó en ti, se fijó en mí, para que le sirvamos, para que seamos instrumentos de Él. Y lo principal, para transformarme a mí, que soy pecador. Para mostrarme: oye, Luisito, tienes esto, tienes que cambiar aquí, aquí y allá. No los demás, tú tienes que cambiar. Tú tienes que hacerlo. Y cuando empezamos a trabajar de la mano del Señor, el Señor empieza a moldearnos a nosotros. Y obviamente tenemos que ser perseverantes. Hemos querido tirar la toalla con el curso, pero no, listo, nos cuesta trabajo, con los ojos así abiertos, y no se duerman, el hermano allá de Colombia que está dormido, no, porque así es, ¿sí? Porque obviamente ellos allá son las 7 de la noche, nosotros aquí son las 10 de la noche, son 3 horas de diferencia. Y pues ellos frescos, de 7 a 9, perfecto, y hasta se alargan un poquito, pues, pero para nosotros alargarse un poquito son 12:30, 12:40 hemos terminado una clase, y al otro día toca trabajar. Nuevo nacimiento. Llegamos a una parte espectacular. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está hablando el Señor con Nicodemo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo, Señor? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No. El nuevo nacimiento es Jesús. El nuevo nacimiento es tú abrir tu corazón.
y decirle: Jesús, entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Necesito de un Salvador. Yo necesito de un Salvador nuevo. Yo necesito de un Salvador porque todos los días estamos luchando con nuestros sentimientos, con nuestra vida, con nuestra naturaleza pecaminosa. Con muchas cosas estamos luchando todos los días. El enemigo nos ataca, es real. Tampoco podemos decir: ay, no, Satanás, no, él no existe. No, sí existe. Obviamente muchas cosas yo las permito. Muchas cosas me llevan a de pronto no hacer lo que tengo que hacer. Y necesito de un Salvador. Nicodemo necesitaba, el Señor le decía: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Que eso es lo más lindo y lo más maravilloso, nacer del agua y del Espíritu. Y buscar la presencia del Señor y decirle: necesito de ti, Señor. Tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Tú eres mi sustento, tú eres mi guía. Tú eres mi norte, Señor. Tú me ayudas, tú me sostienes, tú me levantas. Tú estás ahí cuando yo estoy débil, cuando estoy llorando, cuando estoy triste, cuando estoy cansado, cuando estoy a punto de tirar la toalla. Ahí está el Señor. Y necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Es un nuevo nacimiento, porque son requisitos para el reino espiritual. Sufrimiento, Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. La familia que yo les contaba, que decía del hermano que llegó y decía que si ya le habían echado la red, era una familia cristiana. Yo no quería ser cristiano por el antitestimonio de esa familia, porque yo los veía cómo peleaban de una cosa impresionante. Y Dios mío, se agarraban, eso, había un desorden en esa casa, eso era una cosa brutal. Me invitaron a un concierto cristiano. Vamos, sí, listo, yo quiero un concierto cristiano, y yo esperaba cantar las canciones Alabaré, alabaré. No, era un concierto de música cristiana que yo no conocía. Fuimos a una iglesia aquí en Bogotá, y después del concierto, bueno, pues música muy diferente a la que yo escuchaba en la iglesia católica. Y cuando empezaron a dar el compartir, la gente se botaba como, perdóname, como hambrientos. Y yo estaba haciendo fila y pasaron como 3, 4 por delante mío, y cuando yo fui a coger ya no quedaba nada. Yo decía: perdón, si estos son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Y mirando a la familia cómo se comportaba, cómo era el desorden de esa casa, entonces yo decía: yo no quiero ser cristiano. Pero obviamente yo estoy viendo al hombre y no estoy viendo a Dios. Que una cosa es el hombre y el comportamiento del hombre, y otra cosa es la fidelidad de Dios y de su palabra. En ese momento pues yo no tenía conocimiento, y por eso les digo, el hombre ve lo que tiene al frente, ¿cierto? Entonces yo ya estaba juzgando al cristianismo, que era malo, porque si ser cristiano era pelear todos los días y agarrarse como se agarraban, porque era mejor dicho, una cosa impresionante. Y ese egoísmo de no poder compartir, pues no sé, unas empanadas, yo no me acuerdo qué era. Entonces yo decía: no, yo no quiero. Entonces tal vez por eso de pronto me resistía a muchas cosas del cristianismo. Una persona cristiana, yo le decía, me hablaba de la palabra, y yo le decía, porque la ignorancia es atrevida, y yo le decía: gracias a Dios, yo soy católico. Así le decía. Miren, después yo me estrellaba. Yo le decía: Señor, perdón, porque no sabía lo que estaba diciendo. ¿Sí? Y el Señor muchas veces me habló, me llamó, quería, incluso un amigo ahí de Villaluz me decía: Fercho, hablo con el pastor, porque yo quería irme para Estados Unidos.
y se va con la iglesia y se va a trabajar allá, pero tiene que aceptar el evangelio. No, yo quería irme, pero no quería aceptar el evangelio. Miren cómo muchas veces de tantas llegamos a los pies de Cristo después de muchas tribulaciones y de muchas veces de decirle al Señor no. El Señor nos tiene que llevar a prácticamente a situaciones dolorosas, nos lleva a sentir, bueno, a que el mundo se nos achiquita para nosotros, para rendir nuestra alma, decir, sí, perdón, aquí estoy. Y así fue. Después de tantas veces que me llamó, y tantas tribulaciones, dije, sí, Señor, aquí estoy. Saque a este negrito de este hueco. Sáquelo. Porque sinceramente de aquí para allá no sé qué más haya. Y sí, efectivamente, viene el Señor y te rescata. Pero muchas veces, como nosotros no escuchamos, no nos dejamos orientar porque somos sabios, porque no la sabemos, y la que no la sabemos no la inventamos, pues entonces no escuchamos la voz del Señor. El último requisito para entrar al reino, para el reino espiritual. Y pasamos a una parte, no sé cómo vamos de tiempo, hasta las 4 de la tarde, sí, ¿cierto? Ah, perfecto, listo. Mentiras. El sexto punto lo veo a través de la palabra fe y amor, Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El Señor nos está mostrando que va a fortalecer nuestra fe. Nosotros tenemos que creer en su palabra. Nosotros tenemos que leer, que creer en esta palabra que el Señor nos está dando. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. No está hablando de pobres de pobreza. No está hablando de pobreza económica, espiritual. Porque cuando yo llegué a los pies de Cristo, era un ignorante total de la palabra del Señor. Era un pobre en el espíritu. Y poco a poco voy creciendo de la mano del Señor en la medida que yo me deje guiar y orientar. Porque el Señor me puede estar diciendo, mire hermano, tal cosa. Ah, no, Señor, hasta aquí no. No. ¿Cómo así que? Mire, yo me acuerdo, yo le dije esto a una mujer cristiana porque me estaba evangelizando. Tienes que guardar la santidad, hermano. No tienes que tener relaciones sexuales con tus novias. ¿Cómo así que no? Porque pues yo era del mundo. Pues yo era católico. El que peca y reza empata. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esta mujer me dice eso, pues obviamente me estaba cuidando, me estaba diciendo, oye, te estoy cuidando, el Señor te quiere cuidar, el Señor quiere que te conserves, quieres que conserve tu sexualidad. ¿Sí? Pero para mí eso fue, mejor dicho, no, ¿cómo se le ocurre? Porque pues para el mundo eso es normal, para el mundo pues eso es el pan de cada día. Pero obviamente el Señor está cuidando nuestro corazón, nuestra vida. Porque cuando se juntan dos, son una sola carne. Eso es un tema más álgido y grande para después compartir. Y obviamente nosotros somos los herederos del reino. Tú eres el heredero del reino. Nosotros, el Señor nos ha elegido para eso. Y obviamente el Señor nos lo prometió y obviamente el Señor lo va a cumplir. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Analicemos algunos términos de los que aprendimos, porque lo más maravilloso que nosotros estamos recibiendo es después poderles compartir todo este conocimiento a quienes, a la iglesia, a ustedes.
y es maravilloso. Vemos el pescador en su bote, ¿cierto? Tiene una cesta y lleva su red, ¿cierto? ¿A dónde va a pescar? Al mar, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos el bote, tenemos la red, la cesta, el pescador, el mar, ¿cierto? Pescador. ¿Quién sería el pescador acá? En la primera venida fue Jesús. Listo. Ahorita, ¿quién sería el pescador? Chechi no sople porque Chechi la sabe. Y el pastor, los pastores también. Bueno, listo. Pescador es el pastor. Pero a nosotros nos enseñaron el pastor. Pero no solamente para llevar la palabra no solamente la lleva el pastor, ¿cierto? La palabra la lleva el pastor, el líder, el servidor de la iglesia y nosotros, la iglesia. Todo el que comparta la palabra del Señor es asimilado a un pescador. Porque Jesús le dijo a Pedro, dejen las redes y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Sí o no? Bueno, vamos bien con el primer término. Segundo, la red. La red, lo que querían ellos echarme, ese señor que vino afuera, ya le echaron la red a este muchacho. La red es la palabra de Dios. La red es la palabra de Dios. ¿Listo? El mar es el mundo donde estamos nosotros, el mundo de los creyentes. El mar es el mundo de los creyentes. Y el agua del mar son las mentiras y los engaños del mundo. Ahora, ¿quiénes son los peces? ¿Quiénes son los peces? Nosotros somos los peces, los creyentes. Mañana o pasado mañana tú vas a coger la red y la vas a lanzar. En tu oficina, en tu universidad, en tu trabajo o donde estés, vas a lanzar la red. ¿Y qué es la red? La palabra del Señor. ¿Cierto? Y ahí vas a atrapar, como dice la parábola, toda la clase de peces. Toda clase de peces. Hay peces con escamas y hay peces sin escamas. Lo estuve mirando en Wikipedia. Hay peces sin escamas y hay peces con escamas. Bueno, eso es un poquito, ya más adelante miramos esa parte. El barco. ¿Quién es el barco? ¿Quién es el barquito? La palabra es la red. Muy bien, la iglesia. La iglesia es el barco. Es el barco. Tú haces parte de esta iglesia. Tú haces parte de este equipo. ¿Sí? Independientemente que estés en un ministerio, que estés ayudando, que estés sirviendo, eres parte de este barco. Eres de la congregación. Eres un fiel de la congregación. Estás en el barco. Eres parte de la iglesia. Vemos en esta parábola lo que hace el pescador para cuando sale a pescar. El pescador que está en este caso, que es el pastor, el líder, el servidor de la iglesia, un creyente, lanza la red que es la palabra de Dios. Esta red atrapa toda clase de peces, buenos y otros malos. Los buenos son los que echan y reciben los buenos son los que escuchan y reciben la palabra del Señor. Aquí ya vamos haciendo una diferencia. En la red entra toda clase de peces, ¿cierto? Y lo hemos visto. Cuando un barco va a pescar, ellos están en alta mar o aquí en este caso, él se refiere que esta barca regresa a la orilla y los pescadores empiezan a clasificar los peces. Y los que no los van a sacar, pues los echan al agua, ¿cierto? Y los buenos peces son los que escuchan la palabra del Señor. Los buenos peces, muchas veces, ¿en qué momento nosotros hemos sido buenos peces? ¿En qué momento podemos ser buenos peces nosotros? ¿Cuándo qué? Cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando obedecemos su palabra, cuando la practicamos, pero también muchas veces somos buenos peces, ¿saben cuándo? Cuando estamos de rodillas y llorando. ¿Por qué?
porque hemos sido negligentes, porque no hemos querido escuchar, porque tenemos un corazón endurecido, porque hemos querido hacer nuestra propia voluntad y no hemos escuchado la palabra del Señor. Obviamente no podemos clasificar eso, porque muchas veces tú puedes llevar la palabra y alguien recibirla inmediatamente. Puedes predicar la palabra y de pronto, sí, ok, bueno, más o menos, bueno, charlemos otra vez, bueno, lo miramos con calma, ok, pero otras veces puedes llevar la palabra y no recibir respuesta. Y decir, esa señora y ese muchacho no recibieron a Cristo, o sea, yo. Y 10 años después, 15 años después, la palabra se cumplió. Pero igual, de todos modos, nosotros, pero en este caso específico, estoy hablando de mí y de ustedes. Perdón, primero el burro, perdón. Porque muchas veces podemos ser, yo pude haber sido un mejor pez y haberme librado de muchos dolores de cabeza, muchas situaciones difíciles, resentimientos, dolores, rencores, si de pronto hubiera sido más oidor de la palabra, o al menos haber sido más atento a la palabra. Pero igual, ese es el buen pez, el que escucha la palabra. Los malos son los que rechazan la palabra de Dios, porque no creen que Jesús es su Señor y Salvador personal. Escuchan las mentiras del mundo y se resisten. Vivimos en un mundo globalizado, con mucha información. La gente no conoce al Señor. La gente no quiere recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay tantas corrientes, la filosofía, el sincretismo, que la ecología, que tantas cosas. El hombre busca satisfacer sus necesidades de pronto en lo que él quiere y no en lo que debe ser. A veces estamos más dispuestos a escuchar las mentiras del mundo, las mentiras y los engaños del mundo, que verdaderamente a un Dios que te ama, un Dios que quiere restaurar tu vida, que quiere decirte, hijo, yo morí en la cruz del Calvario por ti. Sí, y escuchamos, miren, de pronto, hoy en día con tanta información que hay en las redes sociales, tanta gente que se hace famosa en las redes sociales y tanta gente que está desviando a la misma gente. Y a veces, de pronto, estos peces malos no quieren dejar su pecado. No quieren dejar su pecado. Yo no quise dejar mi pecado en ese entonces cuando aquella mujer cristiana me decía, oye, tienes que guardarte en santidad para tu esposa, para cuando te cases. Yo no quería dejar mi pecado. ¿Cómo se le ocurre? Si yo estoy bien con mi pecado, si yo soy feliz así, pero en realidad estaba siendo feliz. En realidad estaba llenando mi corazón. No. En ese momento de efervescencia y calor y de juventud, pues uno pues es el dueño del mundo. Uno se las cree y uno no escucha. Jesús quiere moldear tu vida. Jesús quiere cambiarte. Es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, es conocer a Jesús. Simplemente es sencillo, es sencillo. Sí, tal vez de pronto este mundo nos agobia, nos llena, pero a veces eso no nos va a llevar a ninguna parte. Los buenos son recogidos en cestas y los malos son echados fuera. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes en dónde están? ¿En la cesta o están afuera? No me lo respondan. Es muy personal. Y obviamente pues la idea no es
Uy, usted está fuera de la cesta, ¿eh? No, no, eso no es. ¿Cuántas veces fuimos peces malos que rechazamos la palabra del Señor? Yo lo rechacé muchas veces. ¿Y qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Miremoslo aquí, ya para terminar. Primera Tesalonicenses 2, 1, 6. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ojo, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Miramos el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Juan 8:32 cambió mi vida. Esa cita cambió mi vida. Ahí me rendí al Señor. Cuando yo le dije, yo te conozco, me dijo, no, tú no me conoces. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No soy el mejor, no soy perfecto, soy pecador, necesito un Salvador. No soy el mejor cristiano, pero trato de hacerlo. Trato de mirarme adentro y decir, oye, la estás embarrando. Oye, cambia. Es cierto que tienes dolores, resentimientos, rencores, te han rechazado, te han pegado, te han castigado, miles de cosas. Todos, que ninguno de nosotros puede decir que no hemos pasado por situaciones adversas. Pero el Señor quiere que lo conozcamos. Y esa cita bíblica a mí me cambió. Y ahí, de rodillas, le dije, enséñame. Ahí entregué toda mi prepotencia, toda mi vanidad, toda mi fortaleza, porque estaba en los años jóvenes, soy jovencito, 58, pero en ese momento tenía un ímpetu, la cosa más impresionante. Quería comerme el mundo y quería hacer y deshacer. Y con este conocimiento que yo tengo en este momento, mi papá mejor es una tachuela, porque a ese punto llegamos nosotros, a menospreciar la sabiduría de los ancianos, y no ancianos de viejitos, sino de sabiduría. Jesús quiere cambiar tu vida. Él quiere cambiarla. Y cuando vemos esta red, es su palabra. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Se está cumpliendo, se va a cumplir. Y no, el Señor va a venir por nosotros. El Señor viene por ti y por mí. También tenemos que preparar a la iglesia para los tiempos finales. Y estamos en tiempos finales. No podemos tapar el sol y decir no está pasando nada. Bíblicamente el pueblo de Israel, si lo vemos acá, todo el mundo quiere destruirlo y lo ha querido destruir toda la vida, ¿cierto? Les voy a contar, bíblicamente primero lo quieren destruir y acabar y borrar de la faz de la tierra y que no haya recuerdo de ellos. Aquí lo dice, no lo digo yo. Y segundo, ¿por qué lo quieren destruir? Porque amenaza toda la economía mundial. Toda la economía mundial la amenaza un Estado, el Estado de Israel. Porque es el único Estado que está conforme a la Escritura. Es el único Estado que en su constitución dice que va a proteger a los desvalidos, a las
viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Es el único estado en todo el planeta Tierra, y por eso también lo quieren borrar de la faz de la tierra políticamente. Bíblicamente, porque es el pueblo escogido. Nosotros somos pueblo escogido. Tú eres pueblo escogido del Señor. A los que lo recibimos, se nos concedió el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y las promesas están para ti y para mí, para nosotros. ¿Qué quiere el Señor? Llenar tu corazón, llenar tu vida. ¿Que no va a ser fácil? Bueno, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque yo no lo hago fácil. Yo mismo no lo hago fácil. Pero si tú dejas que el Señor trabaje en tu corazón, en tu vida, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta el resultado. Yo quiero invitarlos a que si el Señor tocó tu corazón en esta mañana, reafirmes tu fe con Él. Con tus palabras, repite esta oración. No lo hacemos por cliché, por repetición, no. Hazla de corazón. Hazla de corazón. Dispón tu corazón para decirle al Señor que aquí estás. Señor, en esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de un Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Jesús de Nazaret, entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Lléname con tu presencia, con tu Santo Espíritu, Señor, porque yo te reconozco hoy como mi único Señor y Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados, y gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos, y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.